tengo algunas semanitas sin subir mi opinión sobre alguna obra en específico y prometo hacerlo en cuanto suba este y el próximo video que estoy preparando, porque la verdad es que estoy bastante curiosete con el tema de la industria del manga anime. Así que aprovechando que tengo el hype por las nubes con el último tráiler que salió hace poco de Dragon Ball Sparking Zero, o sea, el Tenkaichi 4 de toda la vida, he visto comentarios de gente diciendo que va a salir el juego que va a salvar la industria de videojuegos basados en anime, que ya era hora que saliera algo bueno, que ya no hay originalidad, que antes este tipo de juegos eran mucho mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual vamos a revisitar y chusmear un poquito cómo ha evolucionado esta industria y respondamos la pregunta: ¿los videojuegos basados en anime están actualmente en decadencia? Así que vamos a comenzar. Como ya expliqué en anteriores videos, y si no lo has visto te lo dejo en la tarjeta de arriba, el nacimiento de los videojuegos basados en anime nació para aprovechar las licencias que tienen los estudios de animación, las revistas o los mangas con respecto a sus obras para generar un rédito fuera de los métodos convencionales de la época, ya fuera la TV, cintas de video, casetes o merchandising. Para sus inicios, claramente esto era algo muy experimental porque recién nacía un nuevo medio audiovisual que de paso era interactivo, pero a día de hoy ya es algo súper común de ver. Ahora, tanto en sus inicios como actualmente, el propósito sigue siendo el mismo: generar ingresos de la venta y servicio de los videojuegos y producir una sinergia dando a conocer la franquicia a nuevas audiencias de manera que pueda derivar en consumir otro tipo de productos de la obra, novelas ligeras, manga, anime, merch, etc. Regresando a sus inicios, podemos decir que la primera camada de videojuegos basados en anime nacieron prácticamente en la década de los 80 con obras como Astro Boy, Tetsuya One Atom, Mazinger Z, Space Battleship Yamato, Mobile Suit Gundam, Urusei Yatsura Lunno Wending Bell, entre otros, y que para todo aquel que nació después del 2000, esto le parecerá videojuegos prehistóricos con una jugabilidad claramente arcaica, porque esto era lo que podían ofrecer los videojuegos durante esa época. Este es el origen y punto de partida, aunque es verdad que estos primeros juegos son, vamos a decir, una copia con la skin del anime de turno de lo que había en tendencias, y lo que permitía las limitaciones tecnológicas del momento, puros plataformas y arcades que eran inferiores a las producciones originales con las que competían. No eran malos, pero sí eran inferiores en su propuesta. Luego entramos en la década del 90, para muchos una de las mejores épocas en cuanto a lanzamientos de este estilo, ya que se vio nacer grandes juegos y grandes obras, pero por sobre todo originó y consolidó prácticamente la franquicia más grande del anime en los videojuegos, pero ya hablaremos de eso más adelante. Este fue el periodo donde nacieron y coexistieron grandes consolas como la Super Nintendo, la Nintendo 64, la Sega Saturn y por supuesto la PlayStation 1. De ahí que el avance tecnológico y por supuesto ir de los 16 bits hasta incluso los 64 bits en algunas consolas permitió crear juegos de mayor calidad y mejor jugabilidad, y sobre todo hubo géneros más variados que en la década anterior. Hubo lanzamientos como Mobile Suit Gundam Cross Dimension 0079, Neon Genesis Evangelion Segunda Impresión o Second Impression, Sailor Moon Another Story, Ranma 1.5 Shogun Rabungen y Yu Yu Hakusho Makai Tutsusen, entre otros. Juegos que representaban distintos géneros y que iban desde arcades de naves, RPG por turnos y por supuesto, los juegos de lucha, ya que siendo los shonens de pelea el tipo de obra más famosa, era cuestión de tiempo que nacieran juegos de anime de este estilo. Y ya saben quién está faltando acá, ¿verdad? Si hablamos de juegos de lucha y de una franquicia que llegó a marcar generaciones, incluso hasta el día de hoy, no podía faltar Dragon Ball, siendo, si la memoria no me falla, el primer juego que llegué a jugar Dragon Ball Z Super Butoden, ya sea el 1 o el 2, ambos eran igual de buenos. Y sí, ya estarán los que nacieron después del 2000 comparando esto con Fighters y pensando que a lo mejor esto es un poco asco, pero amigo, aquí estamos viendo historia de los videojuegos, estamos viendo arqueología pura, papá. Esto es lo que teníamos para la época y que nos parecían juegazos, y lo eran, ojo, pero si lo analizamos fríamente, vemos un gameplay ciertamente lento y tosco, y más si lo comparamos a Street Fighter 2, que salió unos añitos antes, pero que cimentó lo que vendría más adelante. Y hay que ser honestos y no dejarnos engañar. Si pensamos en juegos de anime, nos viene como número uno y máximo exponente la franquicia de Dragon Ball, y más adelante se le sumaría otro contendiente a la lucha, pero en este momento es Dragon Ball quien marca la tendencia y se mantiene fuerte en el podio. Ahora, en este momento vemos a algunos experimentando con el 3D, y luego veríamos el primer juego de Dragon Ball de lucha con texturas 3D, y hablamos de Dragon Ball Final Bout, que yo reconozco que para mí era un juegazo. En todas reglas yo lo disfruté un montón, como ningún otro, pero pensándolo objetivamente a día de hoy, es que incluso para la época era súper tosco y bastante lento el combate, que sí, para los juegos de anime era una revolución, pero ese mismo año salían Mortal Kombat 4 y Tekken 3, así que claramente Dragon Ball no les iba a hacer sombra
otra. Ahora, antes de saltarnos de generación de consolas, quiero hacer mención de otros títulos de juegos anime, ya sea Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, juego de mi infancia muy entretenido pero carente de las reglas actuales. También, haciendo un poco de trampa porque sé que vino los juegos antes que el anime, metería por ahí los juegos de Pokémon rojo y azul, como los inicios de Digimon en su versión Tamagotchi, y por supuesto el Digimon World 1, que ya venían naciendo por esa época. Ahora bien, si nos pasamos a la década del 2000, aquí veríamos el nacimiento y consolidación de nuevas sagas de anime. La tendencia de los juegos de pelea no se va a detener, ya que saldrían juegos como Bleach, The Blade of Fate y Bleach Dark Souls, juegos de pelea en 2D para la Nintendo DS que eran bastante buenos y resultones para la consola. También veremos la mejora de la fórmula de peleas 2D con personajes 3D para Dragon Ball con su entrega de Budokai desde la primera hasta la tercera entrega, y que tendrían sus respectivas campañas y combates bastante apañados. Esta misma fórmula la utilizaría Naruto para sus entregas de Clash of Ninja, batallas 2D con cierto movimiento lateral o hacia los lados del entorno. Además de esto, es obvio que veremos no solo juegos de pelea o de batallas bastante puros, sino otras vertientes también muy interesantes como One Piece Grand Adventure, un juego muy centrado en la acción y aventura, nuevas y mejores entregas de los Pokémon de turno, de los Digimon World, experimento de las franquicias en géneros algo distinto de los acostumbrados como Dragon Ball Legacy of Goku 2 y también el 3, juegos de Game Boy Advance del estilo RPG, siendo particularmente uno de mis juegos favoritos de la época. También tendremos Dragon Ball Advance Adventure, uno más al estilo del beat'em up, de acción y aventura. También tendremos Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards, mi juego favorito de Yu-Gi-Oh! Estilo RPG, del cual sigo soñando si llegarán a hacer alguno de este estilo en esta generación algún día. También sacaron el Super Smash Otaku con Jump Ultimate Stars, un juego bastante bueno y que prácticamente no ha habido ningún otro de este estilo que sea realmente bueno, solo quizás Jump Force, al cual no le fue muy bien que digamos, y seguro que me estoy dejando muchos otros juegos en el tintero que no llegué a jugar, y tampoco quiero que este video sea súper largo, pero no podemos pasar a la siguiente década sin mencionar los dos grandes pilares que surgieron y elevaron a otro nivel este tipo de franquicias. Me refiero a las de anime, por supuesto, y son Dragon Ball Budokai Tenkaichi y los Naruto Ultimate Ninja. Y por favor, ¿qué decir de estas sagas que no sepan ya? Fueron una revolución para los amantes de los animes. Si hablamos de los Tenkaichi, pues todavía a día de hoy hay una gran fanbase que no ha parado de sacar mobs y darle soporte al juego. Es un juego de peleas más arcade y acción donde sobresale la libertad de los combates y que se acerca mucho a la realidad del anime, con zonas bastante abiertas para batallar, enorme plantel, posibilidad de revivir la historia del anime, una jugabilidad exquisita para este tipo de subgénero y para de contar. Nada nuevo debajo del sol, de lo mejor de Dragon Ball que ha habido. Luego tenemos los Naruto Ultimate Ninja, que mejoraban la posibilidad de campañas más abiertas y con ese toque de rol, junto a una muy buena jugabilidad en los combates que cimentaría las bases de lo que se vendría para la siguiente década. Ahora vamos a eso, la década del 2010 en adelante, otra etapa donde hubo una grandísima variedad de juegos de distintos géneros y donde nacieron algunos de los juegos más grandes de anime que incluso podían codearse de tú a tú con otras franquicias ajenas al anime. Vamos a empezar ligeritos. En años anteriores teníamos juegos de One Piece que estaban bien, pero sin más, sin pena ni gloria, y esta década pudo pasar al foco gracias a los Pirate Warriors, una saga que ha gustado y ha estado a la altura de la franquicia, con el detalle de que son Musous, es decir, tiene que gustarte este género de videojuego para poder disfrutarlo en su totalidad, pero de malos nada, cumple muy bien su premisa. De igual forma, One Piece experimentó un poco con la acción y aventura con World Seeker y ahí no le fue tan bien, fue una decepción para muchos, pero veríamos la redención en otras entregas más adelante. Y podemos seguir, tenemos los Pokémon de turno, como siempre, grandes juegos, con sus defectos de no querer evolucionar en algunos aspectos, pero competentes. También tendríamos juegos de Digimon como Digimon Adventure de la PSP, grandísimos juegos si quieres revivir el anime, los Digimon World de turno, en este caso Next Order, un gran juego de rol, los Digimon Story con la vertiente JRPG y en fin, puras joyitas para disfrutar que no van a decepcionar. Y la lista sigue y esto no para. ¿Te gustan los Shingeki no Kyojin? ¿Te gusta Attack of Titan? Pues tienes Attack of Titan 2, que aunque es algo repetitivo en su gameplay, cumple para hacerte sentir la sensación del equipo tridimensional y el matar titanes. ¿Te gustan los juegos estilo Yakuza? Tienes Feast of the North Stars, Lost Paradise, prácticamente un Yakuza ambientado en esta franquicia, una joyita bien sangrienta y que te aseguro te encantará. Pero no podemos pasar de largo sin mencionar obviamente las dos franquicias que han dominado el mercado. Comencemos con Naruto. Aunque salieron distintas entregas bien diversas que iban desde los Musous hasta más de RPG, no cabe duda que hubo un antes y después con la saga de Ultimate Ninja Storm. Aquí CyberConnect 2 hizo de la suya con cada una de las entregas y creó una de las mejores sagas de peleas que ha habido en anime, con una jugabilidad muy exquisita, escenarios amplios, podríamos decir que son
son los Tenkaichi de los Narutos, y su impacto ha sido tal que muchos juegos de licencias de anime han intentado copiar su estilo. De ahí que exista el eslogan: los videojuegos de anime están en decadencia o solo son una copia, o es el Ninja Storm con otra skin. Y pueden tener razón, pero creo que hasta el momento he demostrado que para nada ha habido una decadencia. Creo sinceramente que cada época o cada década ha subido el listón y llevamos unos añitos de lujo más bien, pero aún se viene lo mejor. Y en esta fiesta no podía faltar la franquicia más grande que comenzaba la década, con juegos bastante flojitos que pasaban sin pena ni gloria, hasta que llegó el primer hit con los Dragon Ball Xenoverse 1 y 2, grandiosos juegos de pelea con una historia alternativa al anime que enganchó a varios fans y cuya segunda entrega creó una fanbase bastante fuerte para este título. Pero todos los que estamos aquí sabemos quién se merece el título al juego de anime de la década, ¿no? No hace falta ni introducción al sublime Dragon Ball FighterZ, prácticamente el juego de peleas perfecto de la franquicia, que la puso en el foco de juegos competitivos, codeándose a la par de los Street Fighter, de los Mortal Kombat, de los Tekken y demás. Un juego que por sí solo no necesita el peso del nombre de la franquicia, ya que con su apartado artístico y técnico y su jugabilidad compite en las mismas ligas de los grandes juegos de pelea, pareciendo a veces que estamos viendo incluso el anime. Sin duda, la década no podía cerrar de mejor manera. Con todo lo expuesto, quisiera preguntarles nuevamente: ¿están sinceramente los juegos de anime en decadencia? ¿Antes eran mejores los juegos basados en anime? Porque realmente me parece que la curva solo ha ido hacia arriba, con juegos y sagas de mucha calidad. Y es verdad que la mayor variedad y calidad se la llevan Dragon Ball y Naruto, al ser franquicias con el mayor poder económico para permitirse tomar riesgos, cambiar fórmulas, pero hemos visto que aún así pueden salir juegos buenos y decentes de otras IPs. Esta nueva década ha empezado fuerte con juegos como One Piece Pirate Warriors 4, redimiendo un poco nuevamente la cara de One Piece en los videojuegos, y luego tendríamos al mismo Dragon Ball Kakarot, que sin ser perfecto en su combate nos permite revivir la historia desde una perspectiva de juego RPG o mundo abierto que muchos han podido disfrutar. La realidad es que muchos de estos juegos que no están bajo la sombrilla de Dragon Ball o Naruto carecen de un presupuesto grande y hacen lo que pueden con lo que tienen, y algunos saldrán mejores y algunos saldrán bastante peores, y está claro que muchas veces no pueden competir con IPs originales de grandes estudios, como es el caso de One Punch Man a Hero Nobody Knows, juego bastante limitado en la experiencia y mecánicas que ofrece, pero con estas excepciones, este tipo de juegos buscan intentar ser divertidos y hacerte revivir la historia o experiencia del anime en un nuevo formato, con casos como el de Kimetsu no Yaiba, que para algunos era un clon de Naruto y para otros una obra muy entretenida para pasar tardes y revivir el anime. Y ya, con la inminente llegada del próximo gran juego de Dragon Ball, yo creo sinceramente que aún con sus altibajos, los juegos de anime no hacen más que crecer y brindar variedad, y cada tanto lanzar una joyita de juego que trasciende el mundo anime al mainstream. Yo con esto me despido, déjame saber qué te pareció en los comentarios, y si te ha gustado puedes dejar tu like y suscribirte para no perderte futuros videos. Nos estamos viendo, adiós.